Asambleísta Virgilio Hernández. Muchas gracias, señor presidente. Colegas asambleístas, efectivamente la comisión propone ahora para primer debate el proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica electoral y de organizaciones políticas, Código de la Democracia, y a la ley orgánica de participación ciudadana que regula el mandato, que regulan la revocatoria del mandato. Quiero, porque así además entiendo hay una resolución del CAL, que como ustedes podrán haber observado de la lectura que se ha realizado de este proyecto, nosotros mencionamos explícitamente que la comisión trabajó a partir de los documentos y de las propuestas enviados tanto por la asambleísta Rocío Valareso cuanto por la asambleísta Nidia Vélez. Parece que por algún error o malentendido, alguna de las asambleístas decía que se ignora su nombre en la presentación del informe y por lo tanto me habían solicitado que lo haga explícito. Como ustedes han podido ver, los nombres de las asambleístas constan. A la comisión no tiene cómo saber cuál asambleísta presentó el proyecto primero, porque el CAL nos remite los dos proyectos y nos pide que con los dos proyectos hagamos uno y lo sometamos a consideración de este pleno, y así efectivamente lo hemos hecho. Aclaro esto de todas formas para que no haya duda de que en la comisión hay pleno respeto por quienes presentaron la iniciativa de este proyecto. Estos dos proyectos del 11 de enero del 2011 se presentaron estos dos proyectos que ya hemos mencionado. El 12 de enero se puso en conocimiento de la comisión especializada y se nos planteó que tratemos esto con el carácter de urgente, sin que por ello debamos de entender que tiene que ver con la normativa constitucional que está relacionada con los proyectos económicos urgentes. Entendemos, porque no hay normativa en este sentido en el CAL, que este carácter de urgencia es más bien un llamado para que lo tramitemos con la mayor agilidad, y así efectivamente lo hemos realizado. Los proyectos de leyes, hasta tener un proyecto común, han sido analizados en varias sesiones, a pesar de ser una ley corta que modifica pocos artículos. Sin embargo, hemos analizado en varios artículos, varios días de trabajo, como consta en el informe y como consta en la diapositiva que está frente a ustedes. De igual forma, este proyecto ha estado en el blog de la comisión para poder recibir, y hemos recibido de hecho algunos aportes. De igual forma, el 19 de enero recibimos a las autoridades de AME, encabezadas por su propio presidente, por el señor alcalde Paul Granda, autoridades de otras autoridades de la República, funcionarios del CONCOPE, y también tuvimos la oportunidad de tener la presencia de las asambleístas proponentes de los dos proyectos. El 24 de enero se recibió en Comisión General a las autoridades en pleno del Consejo Nacional Electoral. Estuvieron presentes todas los vocales del Consejo Nacional Electoral y además la presidenta del Tribunal Contencioso Electoral, la doctora Tania Arias, atendiendo a una invitación que se les realizara en la mesa. Como y aquí se ha expresado básicamente en la exposición de motivos, nosotros buscamos plantear o motivar en función de estos 5 aspectos que nos parecen son los centrales en torno a los cuales debe girar el debate de este proyecto. La garantía del derecho a la participación ciudadana a través del ejercicio de la democracia. Esto es fundamental. Está bien, y nosotros planteamos la garantía y los derechos de las autoridades que están siendo cuestionadas, pero de ninguna manera se puede vulnerar ni restringir el derecho que tienen los ciudadanos y ciudadanas para poder pedir, exigirnos rendición de cuentas y tener un instrumento como es la revocatoria del mandato para eso. Creo que eso es importante. Queremos decirles además al Pleno de esta Asamblea que en la comisión se ha distribuido las actas con las que se discutió en la Asamblea Constituyente para asumir claramente cuál es el espíritu y el alcance de las disposiciones que están planteadas en esta norma. Luego,
También nos parece fundamental establecer una proporcionalidad tanto en los porcentajes de respaldos como en los plazos, porque si ustedes ven la disposición constitucional nos habla de al menos del 10%, y obviamente ese 10% que puede ser un porcentaje adecuado para las circunscripciones grandes es efectivamente un porcentaje que puede afectar los temas de gobernabilidad en las circunscripciones pequeñas. Por eso la Comisión ha establecido una proporcionalidad en cuanto al porcentaje de votos. De igual forma, en los plazos, no es lo mismo tener que recoger el 10% de firmas en 180 días en una circunscripción que pasa de los 2 millones de electores a tener que recoger 400 firmas en una circunscripción que no llega a los 10.000 o no llega a los 5.000 o 10.000 electores. Por eso la mesa también ha proporcionado tanto los porcentajes como los respaldos y de los plazos. Luego, la determinación de motivos que deben acompañar a los procesos de revocatoria y la prohibición expresa de solicitar revocatorias del mandato por la ejecución plena de funciones y atribuciones conferidas por la Constitución y la ley. Si un funcionario, si una autoridad está cumpliendo con la Constitución y la ley, mal puede ser llamado a revocatoria del mandato, porque lo que está haciendo es aplicando la ley, aunque eso pueda generar obviamente algunos inconvenientes. Hemos planteado algunas propuestas que les proponemos. Y aquí hay quizá el primer tema importante de debate. Las propuestas que se plantearon en la mesa de las dos asambleístas proponentes nos planteaban que exista una especie de calificación respecto de si procede o no la admisión de la revocatoria del mandato. Nosotros hemos analizado en la mesa, como ustedes ven, casi 3 semanas, todos los días, de manera exhaustiva, esto hemos discutido. Nosotros creemos que, y siguiendo lo que se discutió en Montecristi, el tener un organismo que admita el trámite es absolutamente restrictivo de los derechos de los ciudadanos, en primer lugar. Segundo, puede prestarse para una serie de acciones que no son precisamente acciones de las que nos podamos enorgullecer. Piensen ustedes, si funcionarios, cualquiera sean estos, si sea como era la propuesta de una proponente, el Consejo de Participación Ciudadana, o la Corte Constitucional en el caso de otra, o las propias autoridades electorales, el poder que tendría ese organismo que tenga la facultad de calificar 6.000 autoridades de elección popular y tenga la posibilidad de decidir quiénes tienen o no derecho de ir a la revocatoria. Eso podría generar efectivamente condiciones para que más bien se presente un manejo inescrupuloso antes que un manejo apegado a derecho. Además, otro argumento que es importante señalar es que cuando nosotros nos inscribimos como candidatos, nadie califica la pertinencia o no de nuestro plan, nadie. Lo que hace la autoridad electoral es verificar si hablamos con el plan de trabajo. Voy a caricaturizar, pero bien podríamos nosotros proponer que vamos a desarrollar una ley que establezca escaleras al cielo, y esto podría estar en el plan y nadie va a juzgarnos ni a decirnos si eso es adecuado o no, pues tiene o no como cumplirse. Por lo tanto, si no se califica ni se evalúa el plan cuando nos presentamos de candidatos, ¿por qué vamos a darle a una autoridad la posibilidad de que califique cuánto se ha cumplido o no este plan? Por lo tanto, lo que nosotros nos planteamos es básicamente algunos requisitos básicos, la identificación completa de los proponentes. Hay procesos de